Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Un saludo muy especial para todas las personas que se unen a nuestros programas de prevención y educación en salud. Recuerden que nuestra finalidad no es reemplazar una consulta médica. Nosotros lo que hacemos con todo el equipo de médicos que hacen parte de estos procesos educativos es dar una orientación y un acompañamiento a toda la sintomatología y casos clínicos que pueden tener ustedes o que nosotros vemos en la práctica médica. Queremos compartirles a través de estos programas esas experiencias para que muchas de ellas no se repitan. El que no conoce la historia le toca repetirla. Y realmente lo que nosotros buscamos con estos programas es llegar a hacer prevención y educación en salud. Quiero invitar a todas las personas de Cundinamarca. Recuerden que allí tenemos un sitio maravilloso que es el Parque de la Salud en Anolaima, ahí cerca de Facatativá. Y allí ustedes podrán tener todo el acompañamiento médico con todo el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud. Y hoy también compartir un tema más de esos que nos toca a diario en la práctica médica. Y para este tema vamos a estar acompañados del doctor Melquiseder Vargas. Él es médico cirujano especialista en gastroenterología y con posgrados en gastroenterología infantil. Y ustedes dicen, wow, todo el mundo está esperando pues que hablemos de una endoscopia y colonoscopia de adultos, pero ustedes dirán, y es que a los niños también les da, y es que los niños tienen problemas que necesiten de un gastroenterólogo. Él va a estar acompañado de una médica de Nicaragua que está haciendo precisamente sus prácticas y rotación con el doctor Melquiseder en el campo de la gastroenterología en pediatría. Y vamos a tratar de resolver muchas de esas preguntas que ustedes nos podrán dejar en Facebook cuando ustedes ven nuestros programas en directo o con los correos y demás. Y esas preguntas pues las tenemos ahora para hablar de cada una de esas patologías frecuentes que son síntomas que ustedes pueden dejar pasar desapercibidos por no tener una consulta oportuna. Y como siempre he dicho, una enfermedad que no se maneje adecuadamente y a tiempo hace estragos. Y si es en una niñez, ahí dejo la enfermedad para el resto de la vida. Entonces vamos a estar muy atentos porque es un tema que pocos hemos hablado en Conexión Vital. Y hoy vamos a eso que yo insisto tanto. Doctor significa profesor. Y de una manera muy didáctica vamos a tratar de explicar todas esas patologías de los niños que tienen que ver con la gastroenterología. Doctor Melquiseder, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Un gusto. Pues yo coordino una unidad de gastroenterología pediátrica aquí en el Eje Cafetero y Villavicencio, se llama GastroKids, y estamos atendiendo aquí a la población del Eje Cafetero en las enfermedades más prevalentes en la infancia. Recordemos que recientemente, por tiempos de pandemia, se han exacerbado estas condiciones en los niños. El estrés, la ansiedad que manejan ellos genera dificultades como los trastornos funcionales intestinales, siendo ellos, por ejemplo, el estreñimiento crónico, dolores abdominales crónicos, en los más pequeños cólicos del lactante, diarreas crónicas, y todo eso pues nos ha permitido desarrollar un equipo multidisciplinario, interdisciplinario para manejar estas condiciones aquí en el Eje Cafetero. También a veces producto de hábitos alimentarios inadecuados, comidas a deshoras o elementos que son tóxicos para nuestro organismo y generan estas condiciones en los niños que muchos piensan que no las tienen y realmente también es muy prevalente condiciones como la gastritis, problemas de colon también en los niños. Y ustedes dirán, hay gastritis, colon y tantas patologías en un niño. La enfermedad no tiene edad.
Y muchos de ustedes podrán decir, no, es que mi niño es estreñido y ya nos acostumbramos. O mi niño se distiende mucho el abdomen o le da muchos procesos digestivos o diarreas, o cólicos y demás. Y entonces empiezan a buscar una plantica medicinal o buscar una pasta en una droguería o que la tía les manda. Gran error. Porque sin lugar a dudas al síntoma hay que ponerle el apellido. ¿Y quién lo pone? Pues un equipo, un diagnóstico. Y muchos dirán, ¿y es que a los niños también les hacen endoscopia o colonoscopia? ¿A partir de qué edad? ¿Cuáles son las indicaciones que uno dice, no, este niño hay que hacerle X examen de gastroenterología? Esta parte es muy importante, cada examen tiene indicaciones. Otra cosa que se piensa es que los recién nacidos o los bebés pequeños no se les hace endoscopia, realmente se hace endoscopia desde el nacimiento. Contamos con equipos neonatales de diámetros muy pequeños, de 5.1 milímetros de diámetro, y estamos en condiciones de hacer hasta bebés. A bebés les hacemos, a recién nacidos que tienen condiciones congénitas o condiciones que nos obligan a realizar estos procedimientos para hacer una claridad en los diagnósticos. Generalmente pues hay indicaciones precisas para estos exámenes y el médico gastroenterólogo, luego de una historia clínica bien realizada, una anamnesis adecuada, recogiendo la historia de estos pacientes, puede enfocar si hay signos de alarma, banderas rojas, condiciones que nos alerten sobre patología orgánica, sobre alguna alteración o alguna enfermedad, y esto nos permite seleccionar los pacientes que requieren este tipo de exámenes. Generalmente los hacemos acompañados de un anestesiólogo que nos da sedación o anestesia general para algunos casos, y luego procedemos a hacer las endoscopias y las colonoscopias. Generalmente está indicado para pacientes con dolores abdominales crónicos que tienen condiciones adicionales que son de riesgo. Por ejemplo, niños que tienen sangrado digestivo, anemia, pacientes que no responden a los manejos convencionales y persisten con los dolores, pacientes que tienen condiciones como hemorragia, como falla del crecimiento, es una de las indicaciones muy frecuentes en niños. La falla del crecimiento, que es niño que no crece, no progresa en su peso y su talla. También otra condición muy frecuente por la cual hacemos la endoscopia son diarreas crónicas, niños que tienen diarrea que no mejora con ninguna condición, y esto nos permite hacer un diagnóstico preciso que nos permita hacer diagnósticos muy enfocados a cada paciente y lograr mejorarlos. En cuanto a la colonoscopia, también tenemos diarrea crónica como indicación, tenemos sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que se da una inflamación de todo el intestino y cursa con dolor abdominal, diarrea y sangrados digestivos. Son así como las condiciones generales. El estreñimiento en general no es una condición para hacer una endoscopia, una colonoscopia. En este caso son otros exámenes que realizamos. Generalmente para el estreñimiento específicamente hacemos un manejo escalonado. Cambiamos esos hábitos inadecuados de los niños, les decimos que consuman un poco más de agua. La fibra es un elemento muy importante en mejorar la motilidad y el ejercicio. Luego que mejoramos estas condiciones, vemos la respuesta, si no pasamos a una segunda escala, que ya medicamentos, laxantes adecuados para los niños que no generen ninguna alteración, y ya en los intratables, en aquellos estreñimientos que no responden a ningún manejo, tenemos unas metodologías y unos exámenes ya muy específicos, como es la manometría anorrectal, que es un examen que nos permite a través de sondas ver la motilidad colónica. Otro examen que hacemos es el tránsito colónico con marcadores radiopacos, en el cual damos unos marcadores que el niño toma y vemos cómo se mueve a lo largo del colon y nos determina qué tipo de condición tiene y qué manejos ya más avanzados podemos tener. Son condiciones ya muy severas que en muchos casos requieren un abordaje interdisciplinario y en ocasiones hasta la cirugía. Doctor Melquisedec, en estos exámenes de esas imágenes diagnósticas, intestinos largos, que el dolicocolon, que es un intestino muy extenso, ¿esto es frecuente que hacer en estos casos? Es muy frecuente, es una condición frecuente dado que
no se estudia a estos niños, se les deja progresar esta condición. Muchas personas piensan que esta es una condición normal. El niño haga esfuerzo para defecar o que tenga deposiciones duras, no lo ven como una condición anormal, o algunos médicos no lo detectan adecuadamente y se prolonga estas enfermedades, y eso hace que la acumulación de materia fecal en el colon lo dilate y se genere dolicocolon, que es la dilatación o el crecimiento del colon. La cuestión, y en las guías, incluso en las guías británicas lo dice, es que detectemos estas condiciones lo más temprano posible para lograr un tratamiento, y esto mejorará el pronóstico. La idea es hacer un diagnóstico muy acertado y ser precoces en el tratamiento para dar un tratamiento adecuado y que, como tú decías, no se prolongue en el tiempo una condición y vaya generando lesiones ya orgánicas. Ya él ha hecho un recorrido así somero por todo el aparato gastrointestinal, pero vamos a empezar como a desglosar algunos de esos síntomas. ¿De qué región es usted médico? De Boyacá, yo soy Boyacá. Yo no sé, pero aquí en la consulta se oye con frecuencia decir a las mamás que el niño está aito, ¿cierto? Y entonces lo refieren como a la griera, como al reflujo, como a ese malestar. Y como ya se empieza a hablar de Helicobacter pylori, otros de gastritis, otros de hernia hiatal, de tantas cosas, ¿cómo hacer para direccionar esa sintomatología en un niño hacia la gastroenterología y a los métodos diagnósticos? ¿Qué es eso de la pHimetría? ¿Por qué la endoscopia? Todas esas indicaciones. Bueno, una de las condiciones más frecuentes son los dolores abdominales, y dentro de ellos está la dispepsia, que se define con un dolor en mi abdomen superior, es decir, por encima del ombligo. En este caso hay un subgrupo de pacientes que puede tener un trastorno de la motilidad del estómago, que va entre el rango entre gastroparesia, en la cual el estómago no se mueve, y dispepsia funcional, que es un dolor por alteración de la motilidad. La dispepsia tiene dos subgrupos, que es la dispepsia tipo dolor abdominal y la dispepsia tipo disconfort, que ese es el paciente que siente llenura, se siente lleno permanentemente por una condición de motilidad gástrica. La idea también es dar precisión en esos síntomas, enfocarlos adecuadamente y hacer un tratamiento y seguimiento adecuado con medicamentos. No todo es Helicobacter, pero también lo hay en los niños. La idea con las endoscopias es dar claridad a lo que tiene el niño y dar tratamientos muy enfocados. Específicamente para Helicobacter tenemos las pruebas de la endoscopia y las pruebas de aliento para Helicobacter pylori. La prueba de aliento es muy sencilla. El paciente toma una cápsula, espera 10 minutos y luego a través de una tarjeta sopla en el aliento y tomamos la muestra a ver si hay eliminación de carbono marcado, que nos permite hacer diagnóstico preciso, con sensibilidades y especificidades por encima del 95 de Helicobacter pylori. Y es muy importante también porque en esta región tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, entonces nos llegan las familias preocupadas que su familiar de primer grado tuvo cáncer gástrico y quieren determinar si en ese grupo familiar se encuentran infectados por Helicobacter. Esta parte es muy importante para detectar eso. Tenemos pruebas específicas en aliento para la detección de Helicobacter. En cuanto a la pH-impedanziometría, es otro diagnóstico, una consulta frecuente, la regurgitación o el reflujo. Con esto contamos con un examen que se llama pH-impedanziometría. Es un examen en el cual colocamos una sonda a nivel del esófago y monitorizamos por 24 horas el paciente para ver el número de reflujos, la altura del reflujo y ver si el paciente tiene realmente o no la condición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto nos permite hacer un diagnóstico de precisión y un manejo individualizado de estos pacientes. Pues usted acaba de tocar un tema porque les iba a mostrar ese aparato, pero lo vamos a hacer después de las notas saludables. Pero entonces usted acaba de tocar algo que nosotros siempre insistimos en la historia clínica, la genética. Entonces usted decía que en la familia de pronto había habido pues patología gástrica severa y se puede manifestar en niños tan pequeños, o cuando existe esa historia familiar allá, papá, mamá, hay que hacerle todo ese estudio a los niños para descartar este proceso patológico.
Estén muy atentos porque después de este corte de comerciales, el doctor estará con una médica de Nicaragua que está rotando, haciendo prácticas académicas en GastroKit con el doctor Melquisedec, y vamos a hablar de este equipo, vamos a hablar de toda esa parte hereditaria, de toda esa parte familiar, y pues vamos a contarles a ustedes esas manifestaciones clínicas de alerta que deben de estar ustedes atentos para que consulten. ¿Qué papel representa esto? ¿O representa una endoscopia? ¿O representa una endoscopia? ¿O unas imágenes que se hacen radiológicas para uno determinar qué está pasando adentro, en el intestino de un niño, que si no se trata oportunamente, las secuelas van a ser muy difíciles? Después de estas notas saludables. Conexión. Estamos de regreso en Conexión Vital para hablar sobre las pruebas de aliento. Bueno, les presento a la doctora Gisette Membreño. Ella es una gastroenteróloga pediatra entrenada en México y que nos acompaña en GastroKit en su entrenamiento en biofeedback y en pruebas diagnósticas gastrointestinales. Una de estas pruebas es la prueba de aliento para la detección de Helicobacter pylori. Doctora, quiero que nos cuente las indicaciones de esta prueba y cómo se realiza. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. La prueba de Helicobacter pues es una prueba no invasiva que nos permite más que todo control, ¿verdad? Por si el paciente tiene Helicobacter pylori, infección gástrica por esta bacteria que es bastante frecuente en nuestro medio, la Helicobacter pylori. Pues es una prueba sencilla, requiere que el paciente acuda en ayuno, una vez que está allí se le da a que trague una capsulita inicialmente, luego de unos minutos minutos lo ponemos a soplar, ¿verdad? Es un proceso sencillo, sopla en varios minutos, ya, y luego esto se procesa, ¿verdad? Se aplica en un aparatico allí que es el que hace la lectura. Principalmente su indicación es que es una prueba no invasiva después de que dimos el tratamiento para Helicobacter pylori y se le hace su control adecuado. Sí, como en los adultos, en los niños también se presenta el Helicobacter pylori. Su manifestación puede ser como dolor abdominal, como dispepsia, y puede generar condiciones como las úlceras gástricas que se detectan a través de la endoscopia. Por eso es importante en paciente que no tiene mejoría al tratamiento, que presenta sangrado digestivo o anemia, realizar la detección con endoscopia. Una vez detectado, le hacemos un tratamiento de antibiótico de 14 días aproximadamente, y a través de la prueba de aliento podemos determinar, sin necesidad de hacer una nueva endoscopia, que el procedimiento de tratamiento es adecuado y que se realizó erradicación de la bacteria. Entonces esto es muy importante, como les decía, porque tenemos alta prevalencia de cáncer gástrico en regiones de volcanes, como en la región andina colombiana, tenemos alta prevalencia de esta condición. Otros de los exámenes que realizamos en GastroKit son las pruebas de aliento de hidrógeno. Cuéntenos, doctora, ¿en qué consiste la prueba de aliento de hidrógeno, que es la que realizamos con este aparato en el cual detectamos el aliento, y cuáles son las indicaciones y cómo se realiza, qué preparación debe tener el paciente? Bueno, en el caso del test de hidrógeno, también es una prueba no invasiva. La metodología es a través de las bacterias del intestino, ya sea del intestino delgado o del colon. Ya este tipo de bacterias vemos de que
son productoras de hidrógeno. El hidrógeno pasa a través del torrente sanguíneo y luego llega a los pulmones, nosotros lo exhalamos y es allí donde se hace la detección. ¿Ya? El paciente sopla y ahí podemos detectar nosotros los niveles de hidrógeno. Exacto. Entonces, dependiendo del sustrato que nosotros le apliquemos, ahí tenemos test para detectar intolerancia a la lactosa, a la fructosa, también para sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ya también para detectar algunas malabsorciones intestinales. Entonces, ya sabemos de que eso según la indicación, ¿verdad? Según la sintomatología del niño. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, hay niños que se presentan con distensión abdominal persistente, dolores abdominales crónicos o recurrentes, ya entonces mucha distensión, el niño no mejora, diarreas recurrentes. Ya, entonces todas esas son indicaciones para nosotros tener un diagnóstico, algo objetivo, cómo tratar, cómo dirigir nuestro tratamiento, ¿ya? Y para evitar pues todos estos abusos, muchas veces que se abusan de algunos tratamientos con interacciones farmacológicas con efectos adversos. Entonces, precisamente eso es uno de nuestros objetivos, de hacer todas estas pruebas, de entrenarnos como gastropediatra, para así ofrecerle pues una mejoría a nuestros pacientes. Bueno, muy importante entonces las pruebas de hidrógeno. Las pruebas de hidrógeno se basan en que uno consume un sustrato que generalmente es un carbohidrato. Generalmente este se absorbe en el tracto gastrointestinal y no genera ningún problema. Cuando no hay absorción, bien sea por déficit de algunas enzimas como la lactasa que desdobla la lactosa en galactosa y glucosa, pues se genera que persistan estos carbohidratos en el intestino y al llegar a la flora gastrointestinal se genera fermentación. Esta fermentación produce gases, dentro de ellos el hidrógeno, que como decía la doctora, van al torrente circulatorio, luego a los pulmones y se exhalan. La única fuente de este gas pues es la fermentación de estas bacterias y nos permiten hacer el diagnóstico de intolerancias a estos alimentos por déficit de enzimáticos como la lactosa, de intolerancia a la lactosa como la lactasa, o nos permiten hacer diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano si bacterias presentes en el intestino delgado, en este caso de forma anómala, fermentan este sustrato y generan distensión abdominal, dolor abdominal y aumento del hidrógeno en el intestino delgado. Esto nos permite hacer diagnósticos precisos de intolerancias alimentarias y de sobrecrecimiento bacteriano y dar un tratamiento muy enfocado y hacer control también después de este tratamiento para ver si los tratamientos fueron adecuados. Una cosa muy importante que queremos aclarar es la diferencia entre intolerancia y alergia. Muchos no tienen claro este concepto de qué es intolerancia y qué es alergia alimentaria. Hablemos de la leche específicamente. ¿En qué caso se habla de alergia a la proteína de la leche de vaca y en qué caso de intolerancia a la lactosa? ¿Nos puede aclarar esto, doctora? Sí. En el caso de las alergias alimentarias, bueno, es un tema muy amplio, pero principalmente en los niños más pequeños que son consumidores de leche, ya la alergia a la proteína de leche de vaca es un mecanismo mediado inmunológicamente. Ya hay aquí implicación de anticuerpos que hacen reacción cuando este alimento entra en contacto con la mucosa intestinal, y hay toda una cascada de antígenos y anticuerpos que vienen a afectar la mucosa intestinal, se produce una inflamación importante, ¿ya? Y que a veces no solamente el sistema gastrointestinal es el que está afectado, sino que hay afectación de los otros órganos de piel, pulmones, vías respiratorias. Ya esa es la alergia alimentaria, implica afectación del estado inmunológico. Ya en cambio, las intolerancias alimentarias
suceden pues a nivel local. No hay una mediación inmunológica, no hay toda esta cascada que hemos dicho, pero sí por lo general es por falta de alguna enzima ya que nos ayuda, o por sobrecrecimiento de bacterias, y que esto pues es lo que genera la poca digestión a nivel gastrointestinal. Otra cosa es importante que destacar aquí, doctor, es no solo pues para el tratamiento farmacológico buscamos esto, ¿verdad? Sino que también para educarnos en cuanto a la alimentación, ¿ya? Porque muchas veces decimos que es que a los niños les gustan los dulces, ya, y las galletas y todo eso. Entonces también con estas medidas no solo es tratamiento farmacológico, sino que también nos permite educar en cómo alimentarnos adecuadamente para evitar pues tantos estragos a nivel del sistema gastrointestinal. Bueno, entonces resumiendo, tenemos la alergia a la proteína de la leche de vaca, es precisamente a uno de los componentes de la leche, que son las proteínas. Las proteínas de la leche están en el suero y en la caseína, que es la parte sólida cuando hay coagulación de la leche. Las caseínas y las del suero, la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, son las proteínas más alergénicas de la leche y generan esta reacción. Estos niños, como decía la doctora, tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que se manifiesta con falla en el crecimiento, vómito, diarrea y manifestaciones sistémicas, porque la alergia es sistémica. Entonces van a tener rinitis alérgica, dermatitis atópica, alergias de la piel. Generalmente está implicado un componente hereditario, un familiar que tiene componente alérgico, que es alérgico, como factor de riesgo. Otros factores de riesgo para desarrollar la alergia son los partos por cesárea y la no lactancia materna, que es un problema que tenemos. La idea es que las mamás deben lactar a sus niños y así de esta forma de generar prevención en alergia. Se puede prevenir la alergia lactando a los niños adecuadamente, ofreciendo la lactancia materna, y de esta forma se previene. Esos son los factores de riesgo para el desarrollo de alergia. La alergia a la proteína de la leche de vaca es eso, una reacción inmunológica a uno de los componentes de la leche, que es la proteína de la leche de vaca. ¿Cómo es el tratamiento de esto? Es con dietas de exclusión. Excluimos los lácteos de los niños por un periodo de tiempo, ya que esta es reversible, no es permanente. Se llega a un proceso de tolerancia en un periodo corto, generalmente 1 o 2 años, en el cual tenemos esta dieta y luego el paciente va tolerando progresivamente la alergia. En el caso de la intolerancia es otra condición diferente. En este caso, la intolerancia a la lactosa es una alteración que se da al azúcar de la leche, que es la lactosa. Este azúcar de la leche no puede ser absorbido adecuadamente por deficiencia de una enzima, que es la lactasa, que desdobla este azúcar y permite su absorción adecuada. A través de aparatos como estos podemos detectar si es intolerancia o no y dar un tratamiento, que en este caso es consumo de lácteos pero bajos en lactosa, como quesos, yogures, leches fermentadas, y pues con una asesoría, como decía la doctora, nutricional adecuada para que estos pacientes no hagan deficiencias de calcio y de vitamina D y en el futuro tengan problemas como la osteoporosis, ¿no?, que es un problema frecuente. Hablemos ahora de la intolerancia a la fructosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo lo podemos diagnosticar también con las pruebas de hidrógeno? Igual, bueno, hay deficiencia congénita de fructosa, que ya pues es por mediada genéticamente por falta de una enzima ahí que es ya una condición más grave. Sin embargo, en el caso de la intolerancia a la fructosa, por lo general el niño empieza a tener síntomas al introducir la alimentación complementaria a base de frutas a los 6 meses, ¿verdad?, que es la recomendación. Empezamos a darles manzana, su puré de manzana, de pera, banano. Entonces el niño empieza a tener distensión abdominal, puede tener náuseas, puede vomitar, puede tener diarreas, mucho dolor,
¿ya? Entonces, asociada o posterior a la ingesta de las frutas. Ya, entonces ahí es donde nosotros sospechamos y es donde eso lo podemos detectar con esta prueba de aliento. También cuando ya comienzan a darle juguitos, ¿no? Los famosos juguitos azucarados, los juguitos de fruta, en cajita o embotellados, ya, o esos que les mandan también en la lonchera, ¿no? Le ponen su botellita y el niño está presentando mucho dolor abdominal recurrente. Hay un método para detectar, para que ustedes estén seguros, pues, lo que el niño está teniendo, y es a través de la prueba de aliento, y lo que se le aplica es el sustrato de fructosa, ¿ya? Y entonces eso pues nos ayuda a hacer el diagnóstico para hacer la recomendación, ¿sí? Bueno, sí, aquellos niños que básicamente tienen molestias al consumo de fruta, es distensión, diarrea y dolor abdominal. Muchos dolores abdominales obedecen a un consumo excesivo de fructosa. Es muy importante hacer unas claridades acá para la comunidad. Debemos enseñar a nuestros niños a consumir agua. Siempre que tengan sed, la mejor bebida siempre será el agua. Estamos acostumbrados a que acostumbramos a nuestros niños al consumo de bebidas azucaradas. Tenemos que evitar este consumo de esto, ya que esto genera problemas graves de salud, como estas mismas intolerancias y como problemas de diabetes, hipertensión y obesidad en nuestros niños. Entonces llamamos la atención sobre este punto en cuanto a que debemos enseñar desde niños a tener una dieta saludable, con consumo de líquidos y frutas picadas, y evitar consumos excesivos de jugos y bebidas azucaradas comerciales que no generan sino problemas a la salud. Conexión. Con la nota que ustedes acaban de ver de la doctora Giselle y el doctor Melquisedec, pues ustedes pueden concluir que el camino del manejo de muchas patologías gastrointestinales, especialmente en los niños, no está en la droguería, está en la cocina. Ya ustedes tienen la opción de mirar qué alimento le están dando a los niños, si preparan una lonchera con un juguito de caja o con un producto lácteo, y con toda seguridad en la tarde verán al niño distendido, con dolores, no quieren comer. Y me llama mucho la atención que el doctor Melquisedec insiste, y no tienen buen desarrollo y crecimiento. Ustedes dicen, pero si es que está enfermo del sistema gastrointestinal. Sí, pero es que ahí está el segundo cerebro, ahí está la fábrica, y si esto no funciona, ¿cómo va a crecer? ¿Y cómo va a multiplicar y a sumar y a restar? Pues no tienen nutrientes. ¿Y cómo se manifiesta? Pues a nivel gástrico. ¿Y qué hacen? Pues una prueba de aliento, y ahí les dicen, mire, la fábrica está trabajando mal, con cartulina y plastilina. Pero si ustedes no conocen estos temas, si ustedes no comparten estos programas, pues seguramente van a seguir ahí con sus alimentos y dándole una bebidita de una caléndula, o dándole un omeprazol que le mandó la abuelita, o en la droguería, sin un diagnóstico. Y el tema es, ¿a qué llegan esas enfermedades, doctor Melquisedec? Porque vamos a suponer que muchos de ustedes dicen, no, pues vamos a esperar el milagrito, eso se le va a quitar al niño, y sigámosle dándole cualquier cosa. Yo soy amigo del jugo de papa con zanahoria, yo soy amigo de cosas naturales, yo soy amigo de que uno tiene que tener ciertos complementos, pero insisto, porque tengo un gastroenterólogo o dos gastroenterólogos en el programa, porque somos tantos profesionales del Parque de la Salud, porque al paciente hay que ponerle el apellido a la enfermedad. Y él decía ahora, y sienten fatiga, y acá, y que esto. Sí, pero todo eso que ustedes refieren acá, pues hay que mirar qué es lo que pasa. Y a los niños también se les hace endoscopia. Vamos a suponer que entonces se hizo 1000 cosas. A ver qué pasa. ¿Cómo es el curso final de una complicación de una patología en un niño? En los niños es muy importante el crecimiento y desarrollo. Estamos jugándonos el desarrollo cerebral, el desarrollo visual, el desarrollo auditivo, la inteligencia del niño. Está claramente demostrado, por ejemplo, que promover la lactancia materna, que debe ser lo natural y lo adecuado,
genera coeficientes intelectuales mejor, genera niños más sanos, menores infecciones gastrointestinales, menores infecciones respiratorias. Por eso tenemos una cruzada mundial, todos los médicos, en defender la lactancia materna. Es una cosa muy importante, defender los partos naturales, el parto vaginal, y defender la lactancia y la alimentación sana, la alimentación natural, sin aditivos, sin azúcares añadidos. Estamos en campañas con los padres de familia. Hay diferentes redes y organizaciones que incluyen padres de familia, donde damos educación nutricional a los niños sobre las comidas naturales, sobre evitar alimentos ultraprocesados de industria, loncheras no saludables para los niños, y promover alimentación natural, alimentación con frutas, alimentación con agua como bebida y dietas balanceadas, siempre con la asesoría de los profesionales. En cuanto a las enfermedades de los niños, pues hay complicaciones. Si uno no las trata adecuadamente y no las hace un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, pues generan problemas en el crecimiento. Son niños que no van a tener su potencial de crecimiento adecuado en peso y talla, y pueden presentar complicaciones también como sangrados digestivos, anemias. Niños con anemias crónicas son las condiciones como más reiterativas que pueden presentar si no se da un tratamiento adecuado. Usted habló de crecimiento y desarrollo, pero también cuando estaba hablando con la doctora Gisela habló de un tema muy importante y tiene que ver con la anemia. Y la gente dice, ay no, pues que la anemia es de la sangre. ¿Y qué tiene que ver el sistema gastrointestinal con la anemia? Que si el niño tiene un proceso ahí inflamatorio severo o cualquier patología, ¿por qué puede terminar con un cuadro de anemia? La anemia se presenta por varias circunstancias. Los procesos inflamatorios generan alteración en la síntesis del hierro. Las bacterias pueden consumir el hierro que uno recibe en la dieta, inclusive el Helicobacter toma este hierro para crecer, ¿no? Entonces va a generar deficiencia de hierro en el paciente. Y otro mecanismo, aparte de la inflamación, las infecciones, es la lesión del intestino directamente, que genera lesiones como erosiones, en las cuales hay sangrados mínimos microscópicos que con el tiempo pues van a generar esta pérdida de sangre. Otro componente muy importante en cuanto a anemia en gastropediatría es las anemias de tipo nutricional. Son aquellos pacientes que no reciben un adecuado aporte de minerales como el hierro, el zinc, el cobre en su alimentación, es decir, alimentaciones ricas en carbohidratos, desbalanceadas, donde no hay todos los elementos de una dieta sana, las proteínas, las grasas, los carbohidratos y las verduras en adecuadas proporciones, pues generan que sean dietas inadecuadas y generen estos déficits de hierro y estos minerales, y finalmente las anemias. ¿Qué papel juegan dentro de los conceptos terapéuticos de la gastroenterología pediátrica, ustedes en GastroKid, el manejo de los prebióticos y de los probióticos? Primero quisiera que definiéramos los conceptos, me parece importante. Prebiótico es el alimento del probiótico. El prebiótico es generalmente un azúcar que alimenta a la bacteria para que la bacteria crezca. Son aquellos alimentos que nos van a hacer que crezcan en nuestro intestino bacterias saludables. Ese es el prebiótico. El probiótico es en sí la bacteria, la cepa específica, la bacteria que consumida en cantidades adecuadas genera un beneficio para la salud. Esa es la definición de probiótico. Es una bacteria que uno consume, que no la degrada el ácido gástrico y que llega al intestino, y ahí en el intestino vive ella, crece, y esto genera un beneficio para la salud. ¿Cómo genera un beneficio? A través de la producción de algunas sustancias que nos son benéficas, evita la colonización de gérmenes que sí son agresivos o patógenos, y aumenta las defensas. Hay un estímulo inmunológico ahí y evita condiciones adversas para la salud que pueden generar pues enfermedades. Básicamente es el concepto de prebiótico, probiótico. Hay otros conceptos como el de posbiótico, que son las sustancias que producen los probióticos, esta bacteria, y el de simbiótico, que es cuando uno consume unido el prebiótico y el probiótico. ¿En qué casos en gastroenterología estaría indicado el consumo de estos probióticos?
hay varias condiciones. Una de ellas es los antibióticos. Cuando un paciente consume antibióticos genera una alteración de esa flora, de esa microbiota intestinal, y puede generar un concepto que se llama la disbiosis, alterar el equilibrio de las bacterias del intestino delgado y generar diarreas, dolor abdominal, distensión en estos niños. En estos casos, al consumir el prebiótico, él restablece la microbiota normal y mejora estos síntomas. Entonces, una de las indicaciones es diarrea asociada a antibióticos. Otra de las indicaciones es la diarrea viral, la que nos da a todos en épocas de cambios de clima, en épocas de virosis, en la entrada de los niños al jardín o al colegio, sufren estas virosis gastrointestinales y respiratorias, y en este caso dar los probióticos nos acorta esas diarreas agudas. Esas son otra de las indicaciones. Otras indicaciones menos frecuentes son, por ejemplo, para pacientes con alguna enfermedad inflamatoria intestinal. En el caso de una condición que se llama pouchitis, hay también indicaciones de algunos probióticos para niños que tienen cólico, en este caso Lactobacillus reuteri. En niños que tienen dolor abdominal también usamos los probióticos, ya que en algunos casos hay bloqueo de algunos receptores del dolor intestinal y pueden ayudar a algunas cepas probióticas a mejorar a niños con dolores abdominales crónicos. Esas son como en grandes rasgos las indicaciones. Son las menos frecuentes, como la enterocolitis necrotizante y otras condiciones más frecuentes, pero a grandes rasgos esos son los beneficios de consumir esto. Es muy importante siempre que tenga una indicación clara y usarlos con cepa especificidad, es decir, los probióticos que sí estén estudiados para la condición que uno pretende tratar. La doctora Giselle y usted hablaban ahora de los problemas de intolerancia a los lácteos, a los juguitos de caja, a ciertos alimentos. ¿Podría uno utilizar preventivamente en estos niños los probióticos, o en el caso nuestro que manejamos el BioPlus, que es un simbiótico que tiene el prebiótico y el probiótico, para ayudar en esa parte metabólica preventivamente? Sí, en este caso es una de las indicaciones, dado que algunas de estas bacterias son lactobacillus, que producen la enzima deficiente, que en este caso es la lactasa, y pueden generar que se toleren mejor los alimentos. Entonces, aquellos leches fermentadas, como algunos tipos de yogures sin azúcares adicionados, como lo decíamos, se pueden consumir con cepas probióticas y nos permiten que estos niños reciban los beneficios de algunos lácteos, como son calcio y vitamina D, sin tener manifestaciones digestivas importantes. Un tip importante para las personas que tienen intolerancia es precisamente eso, consumir alimentos bajos en lactosa como quesos y productos lácteos fermentados con probióticos, como yogur y kumis sin azúcares adicionados, muy importante. ¿Por qué nace GastroKid? Cuentemos un poco para terminar nuestro programa, porque muchas personas dicen, me siento desamparada, no sé a dónde ir, yo ni sabía que existían centros de gastroenterología para niños, estarán pensando muchos de ustedes. Y es que los niños también necesitan gastroenterólogo, porque todo el mundo cree que el gastroenterólogo, entonces, después de los 40 años, todo el mundo debe hacerse endoscopia y colonoscopia. Sí, pero un niño enfermo, pues hay que hacer igual. ¿Cómo es la historia de GastroKid? Bueno, GastroKid empieza aquí en el eje cafetero precisamente para ofrecer soluciones de diagnóstico y tratamiento en gastroenterología pediátrica a estos niños del eje cafetero y a los niños de Colombia. Hemos conseguido cada vez más pruebas de vanguardia para el desarrollo de diagnóstico en estos niños. En este caso, en el momento somos pioneros en la realización de exámenes como manometría colónica y manometría antrodenal, que son exámenes muy especializados que en este caso los estamos haciendo con equipos de alta resolución. Somos uno de los pocos centros en Latinoamérica que realizamos estos exámenes, incluso recibimos pacientes del exterior, recibimos médicos del exterior también para entrenamiento en estos exámenes. Los exámenes que disponemos son pruebas de aliento para hidrógeno, para intolerancias, pruebas de Helicobacter marcadas con carbono 13 y carbono 14,
Tenemos pH impedanciometría para diagnósticos precisos de reflujo, saber si el niño tiene o no tiene reflujo y no someterlos a tratamientos prolongados cuando no tiene esta condición, que es lo que generalmente pasa. Nos permite hacer el diagnóstico de dolores abdominales en estos niños y mejorarlos de esta condición, y nos permite hacer diagnósticos ya en pacientes muy críticos y avanzados que tienen problemas de motilidad severos, haciendo manometría. La manometría es la colocación de una sonda que mide presiones en diferentes segmentos del intestino y nos permite hacer diagnósticos de trastornos de motilidad digestiva. Entonces en esto somos pioneros y recibimos médicos que se entrenan de otros países, y somos el único centro en Latinoamérica que ofrece el servicio de manometría antrodenal y colónica. En eso estamos a la vanguardia, nos sentimos orgullosos de ello y ofrecemos ese servicio para toda Latinoamérica. Nos pueden encontrar en www.gastrokit.com, que es la página web de GastroKit, donde recibirán pues toda la información, hay tips nutricionales y pueden también acceder a las citas médicas y a los especialistas. Nuestro centro cuenta con todas las especialidades pediátricas. Tú encuentras reumatología, infectología, todo dirigido a los niños. Esta parte es muy importante porque es contar con un equipo multidisciplinario, porque enfermedades severas requiere equipo que cuente con psicólogos, psiquiatra, nutricionistas, fonoaudiólogas, terapeutas, que nos ayuden en manejar a estos niños con condiciones crónicas como son fibrosis quística, como es la enfermedad inflamatoria intestinal o estos trastornos severos de motilidad digestiva que requieren un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario para mejorar estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Melquisedec, doctora Giselle y todos ustedes por abrir sus corazones y sus mentes a estos programas. Y nuestra finalidad en Conexión Vital es entender que doctor significa profesor y que esta es una clase de gastroenterología pediátrica que todos ustedes bien vale la pena que conozcan y no dejen que las enfermedades sigan un curso sin tener un diagnóstico y un tratamiento. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.